Bueno, como todos los jueves, está con nosotros Aran Cisneros. Aran, bienvenido. Hola, Buenos ¿cómo días. amanecen? Buenos días Bien. a todos. Bueno, el lunes estuvo aquí siendo recíproco con el presidente Mulino, el presidente de Uruguay, porque el presidente Mulino en 8 o 9 meses de gobierno, Fernando, ha ido a Uruguay dos veces. Dos veces. No es poco. Así que le tocaba al presidente recién electo, Yamandu Orsi, estar acá. Y es muy interesante. Esto en el tema económico, Virna, debemos ponerlo en el contexto de lo que claramente es la intención, la voluntad, la dirección que el presidente Mulino tiene en temas de comercio internacional, que es el Mercosur. Ese grupo conformado por Brasil, Paraguay, Uruguay, y tenemos a alguien invitado de Paraguay que, De Paraguay, que bueno, participe. uno de nuestros analistas internacionales y alguien que, bueno, me une una amistad desde mucho tiempo. Benjamín Fernández Bogado, buenos días. Buenos días. Muy buenos días para ti, Fernando, para tu audiencia y también para el colega que comparte con nosotros esta mañana ahí en Panamá. Aran Cisneros, bueno, visto porque pareciera un gran reacomodo del comercio internacional. Panamá, pues, miró hacia el sur, miró hacia Mercosur, en un momento en el cual, pues, ¿qué va a pasar con esas exportaciones latinoamericanas hacia Estados Unidos? ¿Existe posibilidad de suplantar ese comercio norte-sur con uno sur-sur? Bienvenido, Benjamín, y buenos días. Bueno, en realidad, Fernando, detrás de toda esta sacudida enorme que ha planteado Trump, en donde está buscando, por un lado, reafirmar su propio ego como el mandatario de una superpotencia en crisis, en materia económica con grandes problemas internos y está buscando resolverlo desde afuera. Esa es una parte del problema de Estados Unidos, pero su problema termina siendo una cuestión grave para todos nosotros. Un ex primer ministro canadiense, el padre de Trudeau, el actual, le habían preguntado una vez acerca de qué significaba tener una frontera tan larga compartida con Estados Unidos y él respondió, es como dormir con un elefante todas las noches. Y eso lo decía en ese momento un país como Canadá, orgulloso de su pertenencia a un proyecto económico, comercial, político común con Estados Unidos, muy diferente al que plantea Trump de incluirlo como el Estado número 51 y en conflicto con varios temas en la agenda común con Canadá. Ahora ese elefante no solamente le afecta a los vecinos del norte y del sur, Canadá y México, sino también tiene sus decisiones un profundo impacto a nivel global, a nivel mundial. Y en América Latina estamos mirando de soslayo todo eso, a pesar de la advertencia que tuvimos en la manera con que ha tratado a los panameños en el tema del canal, en donde volvieron a aparecer los viejos fantasmas que tienen que ver sobre el respeto a la soberanía, a la integración de los países y en el tema nuestro, que bien apuntó nuestro colega esta mañana, en el tema del Mercosur, también habría que ver cómo quedan los bloques después de esta experiencia, si van a actuar como tal, estableciendo una forma de respuesta a estas amenazas de carácter comercial, a esta inconsulta forma de establecer nuevos aranceles en base a cuestiones que solo convienen de momento al mandatario de turno en Estados Unidos, o es también una nueva visión que tiene Estados Unidos en general sobre su realidad económica. En estos Yo creo que no momentos, estamos pensando desafortunadamente eso, ni estamos planteando alternativas de carácter comercial ni político ante lo que estamos viviendo. en lo que estamos viviendo ya la podemos denominar como una guerra comercial global porque hemos visto que en las últimas horas incluso el propio Trump se mofa señalando que las personas que se están viendo afectadas con el tema arancelario actualmente le están lamiendo sus partes, para utilizar un término. ¿Qué más podemos esperar de lo que viene y qué tanto nos podríamos impactar viéndolo desde tu opinión en otro punto de Latinoamérica? Ciertamente, el presidente Trump no se destaca por sus buenos modales y sus buenos tratos, y esto exagera todavía mucho más aquello que estamos observando como preocupación solo en el ámbito comercial. Había un famoso filósofo austriaco, Wittgenstein, que decía el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. O sea, describes el mundo en la manera que tú te describes y describes a los demás.
Y creo que eso habría que mirarlo también con mucha atención. Yo creo que puede llevar a una situación en que el mundo se dé cuenta que depende menos de Estados Unidos y le importa menos lo que les pase a ellos, con lo cual el peso de Estados Unidos en términos políticos va a ser mucho mayor que el que pueda radicar exclusivamente en el carácter comercial de las relaciones. Esto también, para mí, ya lo dije en este canal, es el fin de la Pax Americana, aquello que se inició en 1945 y que duró 80 años. Tenemos que olvidarnos de eso que pasó posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que olvidarnos de las instituciones financieras que nacieron como consecuencia de esa Pax Americana en los acuerdos de Bretton Woods, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Tenemos que olvidarnos quizás también de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Todos estos proyectos consolidados después de 1945 hoy están puestos en entredicho. Y yo creo que la preocupación no debería ser solo de cuánto esto impactará en el carácter comercial, cuánto ganamos o perdemos en estos 3 años y un poco más de meses que tiene del gobierno Trump, sino cómo va a quedar el mundo después de estas medidas. A mí me preocupa mucho que tendremos un mundo menos refugiado en soluciones multilateralistas y más concentrado cada uno en cuidar de su propio patio a como sea. De allí a que las cuestiones de carácter de bloque tendrían que ser miradas con detenimiento, pero también tendríamos que ver si como consecuencia de esta crisis surgen otros bloques, como el que plantea ahora China con Japón y con Corea, que ha levantado la preocupación y los ojos del presidente Trump y de la administración norteamericana ante el peso que esto podría suponer, no solo en el comercio, sino en la política, reitero, de carácter global. Doctor Fernández Bogado, bienvenido y qué privilegio tener a alguien de su calibre con nosotros. Buenos días. Un gran gusto y un gran placer. Hablando de ese nuevo modelo, ese reseteo, no sé si es la mejor manera de describirlo, ya Karl Schwab del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, habló de eso con el COVID, pues Trump se convierte en otro reseteo. En vista de eso y lo que usted describe y un capítulo de 80 años que está por finalizar, para ir a lo concreto y a la economía y a los que nos escuchan, ustedes, los paraguayos y los uruguayos, cuyo presidente estuvo aquí hace poco, en mi opinión, me corrige si estoy mal, son campeones en el tema agrícola, en la productividad por hectárea. Cuéntenos un poco cómo piensa que esta apuesta que hace el presidente Mulino por estar en el bloque de Mercosur nos puede ayudar concretamente en ese sentido. Este es un bloque que ya tiene una cantidad de tiempo transcurrido, es parte del Tratado de Asunción de 1991, que incluyó a 4 países, inicialmente Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y posteriormente se unieron Bolivia, Venezuela, Chile en calidad de observador, y que te ha tenido también, ¿por qué no?, sus marchas y contramarchas, sus dudas, al punto de que ayer estuvo en Asunción el presidente Milei de forma sorpresiva, coincidente con la presencia de Lula en Honduras en el encuentro de CELAC. El mensaje no ha sido necesariamente muy alentador con respecto al bloque, porque hoy todos los periódicos argentinos titulan acerca de que Milei busca en el Paraguay un aliado para quebrar el liderazgo brasileño en el proyecto del Mercosur. Nos ha ido muy bien en la cuestión de los commodities y eso ha sido la base de gran parte del boom económico que ha vivido especialmente el Paraguay en este siglo XXI. También Brasil, que es uno de los grandes productores de soja a nivel mundial y que ha tenido en este producto una cuestión de empuje a su desarrollo notable. El Paraguay es uno de los 5 grandes productores de soja y es también uno de los grandes exportadores de carne. Se abrió el mercado norteamericano a la carne paraguaya hace un par de años, aunque ha tenido la resistencia de los rancheros norteamericanos en alianza con el Senado de ese país, que han levantado una especie de advertencia en torno a la exportación de la carne paraguaya hacia el mercado norteamericano. Creemos que vamos a tener problemas, no solo los paraguayos exportando carne a Estados Unidos, sino también los brasileños, que son grandes exportadores de este producto al mercado de ese país. Creo que en ese sentido, los que producen commodities tienen un margen de maniobra mayor en términos de buscar mercados alternativos. Paraguay tiene una inconveniencia en ese sentido porque no tiene relaciones diplomáticas con China.
Eso hace de que nuestras exportaciones a ese gigante mercado no se encuentre tan atractivo y tan abierto, Sí. a pesar de que nuestro volumen no podría tampoco llegar a cumplir con los requerimientos que haga esa nación. Paraguay tiene la única relación diplomática en Sudamérica con Taiwán, que ha aumentado sus niveles de compra de ese producto y de otros más en los últimos tiempos, tratando de compensar aquello que el Paraguay no vende a China. Ese también ha sido un problema dentro del Mercosur, porque no hay posibilidades de un acuerdo que se haga con China mientras Paraguay mantenga relaciones diplomáticas con la denominada provincia rebelde de Taiwán por los chinos. O sea que estamos también en una situación en la que habría que mirar varios elementos, pero resumiendo, tenemos commodities en grandes cantidades, a pesar de que el hato ganadero nuestro haya disminuido en 500.000 cabezas en los 2 últimos años. Paraguay tiene aproximadamente 14 millones de cabezas de ganado para un país de 6 millones de habitantes. Así que ya pueden imaginarse el volumen que tenemos en ese campo. El doble de ganado a la población. Es el doble de la población la cantidad de vacas, indudablemente. Benjamín, porque, ¿sabes? Hablando del tema comercial, a mí me llama la atención porque Uruguay sobre todo tiene unas características muy parecidas a Panamá, tanto en tamaño del país, número de población, y Uruguay está exportando a China, si mi memoria no me es infiel, más de 8.000 millones de dólares. Es decir, Paraguay parece tener el doble, un canal de Panamá 2 veces en tamaño de ingresos solamente con las exportaciones de soja y creo que algo de carne. Uruguay es un país bastante ordenado. Yo diría que en América del Sur y en América Latina en general es uno de los países más previsibles que tenemos. Sus instituciones funcionan. Imagínense, este es un país donde el presidente de la izquierda, que es ahora Yamandu Orsi, cuando sube, convoca a todos sus colegas, sus ex colegas presidentes, a viajar juntos en el mismo avión en alguna actividad de carácter presidencial. Y que no existe ningún tipo de inconveniente que un gobierno de derecha sea sustituido por uno de izquierda y sucesivamente. Lo que hace que esa nación sea bastante previsible y eso le hace ganar mercados de manera mucho más seguras y previsibles también, repito el término, en el exterior. Simplemente como detalle, Uruguay exporta menos que el Paraguay en términos de carne, pero exporta a mercados que pagan mejor por la carne. Eso significa que vendiendo menos en volumen, los uruguayos ganan más que los paraguayos porque tienen calidad, previsibilidad, institucionalidad y han hecho una ruta y un sendero en términos económicos que los vuelve mucho más serios que nosotros. La previsibilidad, en lugar de ahuyentar, atrae capitales, piensa usted. Absolutamente. Sócrates no podría estar más seguro de lo que afirmaba cuando decía que lo más importante de cualquier gobierno, el mayor importante capital que tiene, es la previsibilidad. Es justamente eso que no está dando Trump en este momento y ya lleva las confusiones en la bolsa de valores diciendo, esta imprevisibilidad no será que está beneficiando a alguien que está lucrando, que está medrando con esta circunstancia. Y no han habido pocos que han dicho, ¿por qué no investigamos al gobierno actual, el de la Casa Blanca, para ver si no tiene intereses metidos detrás de estos movimientos? Yo creo que la previsibilidad es el gran valor en términos de gobernabilidad y en términos de crear condiciones para que las relaciones entre países, las relaciones entre personas y entre empresas sea realmente alta en calidad y en retorno. Si no se cambia ese rumbo que actualmente está enfocada la gestión de Trump, ¿hacia dónde nos va a llevar y qué tanto, por lo menos en América Latina, nos podríamos ver impactados con precios y cambios generales en políticas económicas en nuestros países? Las 2 palabras con las que hay que entender esa pregunta es recesión e inflación. Claro. Y las 2 son cuestiones realmente nada alentadoras para ningún país. Una etapa recesiva de Estados Unidos, que algunos ya afirman se encuentra en esa condición, va a arrastrar a gran parte del mundo. Vamos a crecer menos, claro, vamos a tener menores ingresos, vamos a tener mayor conmoción social interna, vamos a tener incremento de los niveles de delincuencia. O sea, en definitiva, nos va a ir peor a todos.
De ahí que esa expresión del líder chino Xi Jinping que dice, en una guerra comercial, en una guerra de tarifas perdemos todos, tiene razón. Algunos pierden más, es cierto, otros pierden menos, pierden. Pero hay algo que, por ejemplo, ustedes, Paraguay, sus principales socios comerciales deben ser Brasil y Argentina. Es así, 80% del comercio paraguayo se hace con el Brasil. Sí, es decir, que ustedes pues, pueden ser uno de los países que tal vez estén vacunados a este gran virus que va a estar expandiéndose por el mundo debido a esta guerra comercial. Comerciando con un gigante como Brasil, ¿quieres decir, Fernando? Sí, sí. Bueno, si a Brasil le va mal, y Brasil es un gran exportador de acero y de aluminio al mercado norteamericano. O sea que si le va mal al Brasil, nos va mal también a nosotros. Hay una expresión común acá que dice que cuando Brasil estornuda, Paraguay se resfría. Y eso significa que si esa nación cercana a nosotros, ese mercado enorme de 220 millones de habitantes frente a un país pequeño como el nuestro de 6 millones, los números no les son favorables, termina impactando sobre nosotros. Claro. Bueno, por lo demás, Benjamín, es decir, esta visita de Milei, a pesar de tener el rancho ardiendo, se fue a Asunción. Porque no olvidemos que a él se le parece que va a tener una huelga general en los próximos días. Es un provocador, Milei. Sí, sí. Es un bullying. Habría que mirar cuánto soporta su país este tipo de acciones. Hay un momento en que la gente mira con aprehensión, con atención, con detenimiento este tipo de comportamientos, pero a la larga la gente quiere vivir mejor y no quiere vivir en un clima de inestabilidad, de agitación. Y creo que la Argentina se encuentra en este momento en esa circunstancia. Hoy no hay vuelos a la Argentina. Nosotros tenemos más de 5 vuelos diarios. Nadie ha podido salir de Asunción ni tampoco desde la Argentina a ningún sitio por el paro general, el tercero que le plantea la Confederación General del Trabajo al presidente Milei en 1 año y 6 meses de gestión. Y ahora con la petición que ha hecho de 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para que venga y salve su economía, y con muchas dudas en torno a si eso es sostenible, las cuestiones no son nada alentadoras para la propia población que había mirado con atención el comportamiento de los peronistas y los había castigado en las urnas, pero ahora miran con cierta nostalgia aquello que todavía, a pesar del desastre en que han dejado a ese país, todavía creen que se vivía en condiciones más previsibles. No digo mejor, pero al menos más previsible. Más previsible. O sea, los agitadores, los disruptores, los que agitan y movimentan a los países y al mundo, llegan en un momento determinado que no solo que aburren, sino que llenan de consternación, de dudas y de inestabilidad, que es de las peores palabras que puede adecuarse a la descripción de cualquier gobierno en el mundo. Benjamín, te damos las gracias por ayudarnos a nosotros y a nuestra audiencia con tu docencia a entender estos temas que son complejos, pero que tocan nuestra vida diaria. Esa interrelación entre geopolítica, política, comercio y el costo de vida, Virna. Y al final también la comunicación, porque también se ve impactado, ¿no? Gracias. Así es. Saludos. Benjamín Fernández Bogado, pues, con nosotros desde Asunción, Paraguay, pues tratando de explicar hacia dónde vamos o dónde estamos. Bien complejo, es que Es una situación muy compleja. Sí. Gracias, Benjamín. Buenos días. Saludos. Gracias a ustedes, un saludo cordial. Bueno, así andan las cosas, don Arán Cisneros. El otro jueves seguimos. El otro jueves seguimos.